Bien, vamos a comenzar, hermanos. Para poder entender la palabra, tenemos que estudiar la palabra. Me preguntaba un hermano, hijo de Leida, me preguntó el día que vino, me dijo, hermano, ¿cómo le hace usted para retener respecto de la palabra? Le digo, pues muy sencillo, leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la palabra, podemos percibir lo que Dios quiere hablar a nosotros en la iglesia. Ya que Jesucristo realizó un trabajo, ahora corresponde a nosotros poder estudiar la palabra para entender. Si nosotros leemos la palabra desde el primer capítulo hasta el último capítulo, pues podemos percibir todo el intento del Espíritu Santo de dejar claro a través de la palabra cuál es su plan, cuál es su propósito. Y a través de la palabra podemos entender la palabra. Yo no sé cuántos han leído por lo menos los 4 evangelios. Los 4 evangelios. ¿Alguien más? ¿A usted? De los 4 evangelios, ¿de cuál podríamos referirnos de una manera, por decir así? Si hablamos de Mateo, Mateo tiene un tema, el tema del reino de los cielos. Y si aprendemos la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, tenemos que leer todo para poder entender todo el plan de Dios sobre el reino de los cielos en el cual estamos incluidos nosotros. Ya que allí en Mateo 13, verso 11, se nos dice a vosotros, o sea, la iglesia, está permitido conocer los misterios del reino. Entonces a nosotros, la iglesia, que nos ha permitido conocer los misterios del reino, pues toca a nosotros saber en qué consisten estos misterios del reino. Entonces, por eso es importante leer todos los capítulos para tener una idea. Si nosotros memorizamos, por ejemplo, Mateo tiene 24 capítulos, 28 capítulos, Marcos tiene 16, Lucas tiene 24 y Juan tiene 21 capítulos. Entonces ya tenemos un panorama cuántos capítulos tiene cada lectura. Y vemos el tema de cada uno. Mateo tiene el tema del reino de los cielos. Marcos tiene el tema del cielo. Cristo como siervo, como hijo de hombre. Lucas, un evangelio mundial, universal. Por eso Lucas se va desde el origen de Adán hasta llegar a Jesucristo. Mateo no se va hasta Adán. ¿Por qué? Porque su tema es el reino de los cielos. Su tema comienza a partir del Génesis 17, que Dios, haciendo un pacto, le dice a Abraham, de tu lomo van a salir reyes. En Génesis 17, verso 6. Con eso ya la profecía se notifica de que va a haber el reino de los cielos a partir del Génesis 17, verso 6. Mira después de Abraham a David, que le confirma el reino, y David se puede decir el segundo rey de Israel.
posteriormente vino Salomón a David en la segunda carta de Samuel, capítulo 7, se le revela de que él va a tener el pacto con Dios para una continuidad del rey. Por lo tanto, después de Salomón, Dios promete que Salomón falla, lo voy a tratar con vara de hombre, pero no voy a permitir que la continuidad siga, porque es un pacto de Dios en su fidelidad como en el hombre. Llegamos hasta el reino del capítulo que nos habla de la cautividad de Babilonia, llevando al pueblo en cautividad, aproximadamente 500 años antes de Jesucristo, al 600. De ahí parece que el reino se pierde, pero se vuelve a restaurar con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia declara ya en Apocalipsis, capítulo 8, verso 15, los reyes del mundo, o los reyes del mundo, han sido transferidos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y así culmina todo este propósito de Dios a través de las lecturas bíblicas. Para poder entender un panorama del plan de Dios, necesitamos coordinar y aprendernos la palabra de Dios. Por ejemplo, si hoy vemos el Evangelio según San Juan, hace algunas referencias a la persona de Jesucristo, pero hay algunas referencias respecto al Espíritu Santo. En sus 21 capítulos, son 7 episodios de la vida de Jesucristo. 7 episodios, no es todo lo que Jesús hizo, pero Juan tuvo la precaución de seleccionar 7 eventos importantes de relevancia. Pero comienza con el Evangelio según San Juan, pero nos dice en el verso 17, la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, comenzando el Evangelio según San Juan, está haciendo una revelación, un parque de agua. La ley culmina, pertenece al tiempo de Moisés, al Antiguo Testamento. Pero Jesucristo viene la gracia y la verdad. A partir del tiempo de Jesucristo hasta el final, la gracia y la verdad están a través de Jesucristo. No hay otro medio. Sabemos que solamente el medio es Jesucristo. En San Juan 1:1 nos dice que Jesucristo lo iguala con el Padre, para que tengamos no un concepto humano, sino concepto divino con la persona de Jesucristo. Él busca relevar la altura, la posición de nuestro Señor Jesucristo a la posición del Padre. Desde el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el verso 14, él revela que Jesucristo, el verbo, la palabra, esa palabra que Dios habló en el Génesis al comienzo de la humanidad, dijo Dios, hágase esto, se hizo, hágase esto, se hizo. Esa fue de una manera la palabra de Dios, saliendo de Dios como palabra divina, pero palabra creativa, y se realizó lo que la palabra dio. Pero ya en San Juan 1:14 nos revela que la palabra se encarnó
Entonces ya no fue solamente dentro de las niveles del éter que le llaman, lo que concierne a la transmisión de voz por medio del teléfono, por medio de internet, y todo eso se transmite la voz y está libre en el otro extremo. Hoy no, Jesucristo es la palabra encarnada, y aquel verbo dice en el verso 14 se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces la palabra creativa del Génesis 1 y 2, esta palabra se encarna en la persona de Jesucristo y se da a conocer a través del Evangelio según San Juan, en capítulo 1. Luego el verso 18 del capítulo 1 dice la palabra de Dios: el Dios oculto, el Dios invisible, el Dios que nadie conoció, nomás habían oído de él, vieron sus obras y maravillas, pero no lo conocieron. ¿Por qué? Porque fue un ser espiritual. Sin embargo, en el verso 18 dice la palabra: a Dios nadie le dio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer, le ha revelado al ser humano como el Dios. Podemos decir, no, pues yo lo conozco a Dios. Al conocer a Jesucristo, conocemos a Dios. Al ver las obras que hizo Jesucristo, sabemos que son las mismas obras que hizo Dios. El medio en el cual Dios se reveló en el Antiguo Testamento a los profetas, a los reyes y sacerdotes, el medio que se dio a conocer Dios fue por medio del Espíritu Santo. Entonces, todo el Antiguo Testamento del Espíritu Santo da testimonio. Pero nunca en la historia se presentó Dios de la manera que se presentó Jesucristo. Es la revelación, el clima de todo el acontecer de la vida. Entonces, el tema de Juan, el apóstol Juan, es la vida eterna. Y en San Juan capítulo 20, verso 31, dice que escribieron muchas cosas, pero si se escribieran, pues no cabrían. Son muchas las maravillas que hizo en 3 años y medio nuestro Señor Jesucristo. Solamente se trajeron algunos para demostrar la gran dimensión del poder de nuestro Señor Jesucristo. A la vez darnos a nosotros un panorama de continuidad y no cerrado. ¿Cómo va a ser esto? Porque Jesucristo nació del Espíritu Santo y durante 30 años vivió en santidad por su vida espiritual, por el Espíritu Santo. Pero a partir del capítulo 6 de los 30 años de Jesucristo, se manifestó el poder del Espíritu Santo en forma de paloma cuando Jesús salió de las aguas del bautismo. Y Lucas 4, 16 al 18 dice, revela así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando del Espíritu Santo que está sobre él. ¿Cuál es el propósito de estar el Espíritu Santo en Jesucristo? Dice ahí la palabra: el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, hablando del Evangelio, a deshacer las obras del diablo. Entonces, todo el propósito de Jesucristo en la tierra fue manifestado a través de la profecía que se encuentra en Isaías 61. A Jesucristo se le dio la escritura para leer, y no fue coincidencia, sino fue cuando leyó Isaías 61, la profecía, él le dio la claridad, dijo, hoy se ha cumplido esta profecía.
y todos se quedaron pasmados, porque todos conocían la profecía de Isaías 61. Pero él tenía frente a ellos nada más y nada menos que la revelación misma de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo que empezaba a tratar con Jesucristo para manifestarse 3 años y medio. De la misma manera el Señor revela que de esta manera nosotros los creyentes podemos continuar la obra de Dios, no como Jesús, no como nosotros, sino lo que el Espíritu hizo a través de Jesucristo. Entonces damos cuenta que las obras que Jesús hizo, no las hizo Jesús por sí mismo, sino el Espíritu Santo que hacía las cosas a través de Jesucristo. Si nosotros entendemos el Evangelio de Jesucristo, vamos a entender que si nosotros vivimos bajo la cobertura del poder del Espíritu Santo, vamos a realizar las obras que Cristo realizó. ¿Por qué razón? Porque no las vamos a hacer nosotros. No podemos hacerlas nosotros. Se va a hacer el Espíritu Santo. Esto se manifestó de tal manera que en Hechos 10:38 la gente dijo, hablando de Jesucristo, como Dios. No dijeron, mira lo que hizo Jesucristo, sino dijeron, mira cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Quiere decir que todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo lo llevó a cabo el Espíritu Santo dentro de él. ¿Qué queremos? ¿Menospreciar a la persona de Cristo? No, porque la Biblia dice dando el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 2, que no es sino ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su indumentaria divina para vivir como un ser humano, para que no tengamos excusa. No, pero Cristo era divino. No, Él bajó a una posición de nosotros, se hizo hombre como nosotros. Él se cansó como lo cansamos nosotros. Él tuvo hambre, Él tuvo sed como nosotros, para que nos diéramos cuenta que Jesús era humano, y que si Jesús humano hizo lo que hizo, nosotros como humanos lo podemos realizar. ¿Cómo fue que Jesús hizo lo que hizo? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Eso es lo que la Biblia quiere que nosotros sepamos, que no estamos solos, que el Espíritu Santo está con nosotros para continuar la obra que comenzó. En el capítulo 1 de Lucas, dice Lucas, hablando a un tal Teófilo, que en el Evangelio según Lucas te revela lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y en el libro de los Hechos, hablando en Lucas, también en la revelación por el Espíritu Santo, otra vez llama a este personaje, Teófilo, excelentísimo Teófilo. En el primer tratado, hablando de Lucas, te dije esto. Ahora te digo, hoy es la continuidad de lo que va a hacer Jesucristo a través de sus discípulos bajo la unción del poder del Espíritu Santo. Entonces, la obra no quedó inconclusa con Jesús. Jesús dijo, consumado es, refiriéndose a la salvación. Gracias. Pero la continuidad del Evangelio, estas señales seguirán a los que creen, y todas las etapas de las generaciones que han creído, la obra ha continuado.
decía el canto que entonaba la hermana, esta obra no va a parar. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo a través de nosotros. Si no lo captamos a la luz de la palabra, pues quedamos igual. ¿Por qué razón? Porque no experimentamos la vida espiritual que tanto quiere el Señor. Por eso estamos hablando con respecto al trabajo del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia lo está revelando a través del Evangelio según San Juan. Desde el capítulo 13 al 16 es una revelación, estando en el aposento alto, nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles. Desde el capítulo 13 comienza a expresar Jesucristo lo que va a pasar, para que ellos no estén indiferentes, sino que estén conscientes de lo que va a acontecer y lo que va a continuar. Ya en el capítulo 13 celebra la Santa Cena y dice cuánto deseado estar con vosotros. Ahí nos revela el deseo de Jesucristo de convivencia con sus discípulos. A pesar de que estaba un traidor llamado Judas, eso no amilanó a Jesucristo. Él dijo cuánto deseado estar con vosotros participando de esta cena. Pero es una revelación maravillosa. Esta cena es la última. No beberé más del jugo de la vid hasta que esté en el cielo y vosotros estéis conmigo. Entonces eso nos confirma que en el cielo será Jesucristo y nosotros a su lado celebrando las bodas del Cordero y participando de la Santa Cena del Señor. Pues esto no es un evento religioso, esto es un evento de unidad entre Jesucristo y la Iglesia. Y esto va a continuar aún después de que hayamos muerto, después de que hayamos resucitado, allá estaremos con Jesucristo participando de las bodas del Cordero. Entonces, esto nos llena de esperanza, nos llena de confianza, nos llena de seguridad, porque estamos viendo la continuidad. Después de ir a los pies a los apóstoles, dándoles un ejemplo, no con palabras, sino con hechos. ¿Para qué? Para que podamos entender que Jesucristo enseñó una lección de humildad y de servicio, para que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, que caminamos en el trayecto del Evangelio, no se permite el orgullo, no se permite la vanidad, no se permite la posición, que yo soy un médico, que yo soy ingeniero, que yo soy un doctor, un licenciado, que yo soy, no somos nada, porque entendemos que estamos bajo la dependencia de Dios para hacer nuestras posiciones intelectuales quedan a un lado para dar lugar a la guianza del Espíritu Santo. Que somos unos siervos, pero que somos humildes, que nos movemos en la mansedumbre, porque para eso viene el Espíritu Santo. Amor para manos los unos para los otros. Gozo. ¿Para qué ser gozo? Porque no todas las cosas son hermosas. Hay veces que tenemos sufrimientos y en los sufrimientos sentimos que el mundo se acaba. Sentimos que nos hundimos. Pero ahí está la palabra que nos está garantizando que no estamos solos, que el Señor está con nosotros a través del poder del Espíritu Santo, porque nos está diciendo la palabra con la lección del servicio. Aprendemos a servir a nuestro prójimo, a los hermanos en la fe, a la gente de fuera, y empezamos a entender y a amarla. ¿Por qué? Simple y sencillamente
porque el amor ha sido derramado en nosotros en la través del Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5. Todos damos cuenta que el trabajo lo está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Humildad, mansedumbre, gozo. ¿Por qué gozo? Santiago dice en el capítulo 1 de Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En las pruebas, en las luchas, sentimos que nos hundimos humanamente, pero la Biblia nos está diciendo que debemos gozarnos. ¿Y qué es gozarnos? Cantar alabanzas. Y el canto que entonaba la hermana, si alguien te pregunta ¿cómo estás? Porque aquí estoy con problemas, aquí estoy acongojado, aquí estoy decepcionado. No. Si alguien te pregunta ¿cómo estás? Estoy feliz, estoy gozoso, porque todos nosotros estamos en victoria en Cristo Jesús. Hermano, y las aflicciones, Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicción, porque no nos venga la aflicción, porque Jesucristo nos anticipó. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Entonces, estando en el camino del Señor, confiamos que las aflicciones nos van a traer un beneficio. Además, ahí entra el Espíritu Santo. En Romanos 8, dice la palabra de Dios, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque están conforme al propósito de Dios. Entonces, si todas las cosas suceden y están bajo la tutela del Espíritu Santo, el Señor se encargará de cauterizar, de cicatrizar, de resolver los problemas, porque hay cosas que nos están estorbando y nosotros no las vemos como estorbo, pero si son estorbos, pues Dios tiene que quitar el estorbo para que tenemos toda la libertad para poder servir al Señor. Hay muchas cosas que no son estorbo. Algunas personas por tener mucho dinero les es estorbo. A muchas personas por tener un prestigio no quieren servir a los demás porque no quieren humillarse. Entonces el estudio, la preparación y la capacidad les sirve de estorbo. A otros, el hecho de tener hijos es una bendición, porque son herencia de Jehová, pero muchas veces los hijos nos sirven de tropiezo. ¿Por qué? Porque nace un hijo y en lugar de nosotros darle gloria a Dios, bueno, lo estamos teniendo como un héroe, lo estamos teniendo como un rey, lo estamos teniendo como un ídolo de adoración. Nos olvidamos de las cosas de Dios para tener el muchacho o la muchacha. Esos niños nos están pidiendo de estorbo. ¿Cómo es posible? Porque nos hemos idolatrado con estos hijos. Tenemos que amarlos, tenemos que disciplinarlos, pero no dejamos la posición de nuestra posición con Dios. Imagínense, yo soy pastor, si mi hijo tenía sueño, dice mi mujer, me voy a quedar en la casa para dormir al niño, no quédate. No, aprendimos a traer mercadería al templo, que se quedó dormido, allá cuesta en el piso, no le pasa nada, pero lo vamos a dejar de estar en la casa de Dios. Son fanáticos, no, entendemos que Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, si tenemos un trabajo, si tenemos dinero, si tenemos familia, y no le damos el primer lugar, a Dios no le agrada. Pero yo tengo que amar a mi esposa, tienes que amar a tu esposa tiene que amar a su marido. Pero todo decentemente y en orden.
¿Por qué? Porque aquí establece Dios. Bueno, Jesucristo dijo, si alguno no aborrece, no habla de odio, aborrecer a que ocupa la palabra del segundo lugar. Si alguno no le da segundo lugar a su mujer, a su madre, a su padre, si no le da lugar a las demás cosas, entonces pierde de vista, no puede ser mi discípulo, dice Jesucristo, porque tiene un estorbo, la misma familia. Y en su momento Dios tiene que trabajar sobre el estorbo, de alguna manera poderlo mover. Pero démonos cuenta que el Espíritu Santo está en toda nuestra vida. El capítulo 14 del Evangelio según San Juan, el capítulo 15 y el capítulo 16, el Señor Jesucristo es una revelación primaria de lo que es el Espíritu Santo. En San Juan capítulo 14, versos 16 y 17, habla del Espíritu Santo que va a estar en el creyente. Capítulo 4, versos 16 y 17. No solamente está el Espíritu Santo a nuestro lado, está morando en nosotros. Esto es una maravilla que no pasó, hermanos. Por favor, entendamos el gran privilegio como iglesia. No pasó con ninguna persona en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo nos habitaba completamente en el ser humano. David nos da testimonio: cuando este código no quites de mí tu Santo Espíritu. Quiere decir que él sabía que el Espíritu Santo podía quitarse de la persona. Y por eso David clama en su perdón: sí, perdóname, Señor, pero te encargo, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque sabía de esta situación. En la iglesia no es así. En la iglesia está diciendo San Juan 14 y 17 que va a morar con nosotros, porque estará viviendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros como deidad. Porque está diciendo ahí en el 4:17, es algo que está revelando Jesucristo hacia el futuro. Claro que el Espíritu Santo no había venido todavía, porque Cristo no había muerto. Ya en el capítulo, el mismo capítulo 14, en el verso 26, revela nuevamente al Espíritu Santo. Ya en el capítulo 15, verso 26, revela nuevamente el trabajo del Espíritu Santo en el creyente. Entonces, de esta manera, dice el Señor Jesucristo: yo me tengo que ir, pero no les voy a dejar solo. He rogado al Padre para que envíe otro Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, para que esté con vosotros, para que habite con vosotros. La intención bíblica de conocer nosotros de la palabra de Dios es que el Espíritu Santo va a permanecer con nosotros todos los días mientras estemos en la tierra. Al tiempo que nosotros vamos a ascender al cielo, hasta ahí concluye el trabajo del Espíritu Santo en la tierra. Mucha gente dice: el Espíritu Santo ya no está. No es cierto. La iglesia, mientras esté la iglesia, el Espíritu tiene que permanecer, porque así enseña la palabra. Ya luego la Biblia nos dice, y hablando en Corintios, capítulo 3, Corintios capítulo 6, en Efesios capítulo 2 nos habla: el Espíritu Santo mora en vosotros de manera permanente. Corintios dice: que no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo,
donde mora el Espíritu de Dios, está el Espíritu Santo. Ya en el capítulo 3 de Efesios nos revela que Cristo, por medio del Espíritu Santo, es formado en nosotros. Entonces ya tenemos dos personas, el Espíritu Santo y a Jesucristo. Y ya en Efesios capítulo 2 nos dice que vamos a hacer morada para que Dios haga morada en el creyente. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en el creyente como deidad en términos espirituales. Pero ya el Señor Jesucristo haciendo una revelación. Al final, hermanos, hay una revelación que es el clima. El clima de lo que estamos hablando a través del Evangelio según San Juan. Hay una revelación maravillosa que cumple las mismas demandas que cumplió en el Génesis. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 2 que Dios creó al hombre y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon la persona de Adán, humanamente tomando polvo de la tierra. Le dio forma humana, pero no se movía. Estaba inerte como una estatua, como algo de yeso, como algo de mármol, como algo de tierra. Inmovible. Si así hubiera quedado, uno más hubiera sido una creación, hubiera sido como un recuerdo. Sin embargo, dice la palabra, en el mismo capítulo 2 de Génesis, y el soplo de Dios sopló en su nariz hálito de vida. Ese soplo fue el espíritu que tenemos todos los creyentes. Todo ser humano que nace, humanamente hablando, de papá y mamá, todo ser humano tiene un espíritu que es el que se comunica con Dios. Tiene un alma donde recibe las emociones, los sentimientos, los deseos del creyente, del ser humano. Y tiene un cuerpo para dar a conocer las cosas exteriores a través del tacto, del oído, del gusto, de los pasos y de la vista. Esos 5 elementos o sentidos nos ayudan a entender nuestro entorno. La prueba es que un hombre sin vista no puede ver su entorno. Le dicen que es azul y dice que es negro. Le dicen que es verde y dice que es negro. ¿Por qué? Porque no puede ver. Entonces los ojos cumplen un propósito de una revelación de las cosas naturales. Ese es uno de los sentidos de los cuales Dios puso en el ser humano para que estemos conscientes de lo que nos rodea. Puso nuestras manos para poder a través del tacto tocar lo que está a nuestro alrededor. Tiene puso nuestra boca para saborear todo lo que vamos a ingerir en toda nuestra existencia. Entonces cada un órgano tiene una función. Desafortunadamente el hombre perdió delante de Dios esa posición por causa del pecado. Entonces dice uno, bueno, si la Biblia revela que hay vida eterna, la pregunta surge, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Si la Biblia está diciendo Romanos 3:23, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo se destituye el espíritu humano. ¿Cómo se puede restaurar el espíritu humano para con Dios? A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos saber que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? A través de la revelación
del poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, démonos cuenta del trabajo sublime del poder del Espíritu Santo. Pero veamos exactamente, hermanos, así como la Biblia dice en Génesis capítulo 2, que el hombre era materia, inerte, pero Dios puso soplo en su nariz, espíritu humano, puso espíritu humano, para que nuestro espíritu, donde quiera que vamos, va con nosotros. Nuestra alma, donde quiera que vamos, va con nosotros. Nuestro cuerpo, donde quiera que vamos, va con nosotros. Son tres elementos necesarios, pero el espíritu lo puso Dios, independientemente de la materia. Pues de la misma manera, en la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, al igual que el Padre, pone el Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice, yo rogaré al Padre para que envíe el Espíritu Santo. Pero en una parte del mismo Evangelio de San Juan, yo voy a venir para que reciban el Espíritu Santo. Simbólicamente en San Juan, capítulo 20, del 21 al 23, hace una revelación maravillosa que le podemos llamar el clímax del Evangelio según San Juan, en la revelación en cuanto al poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo hizo una transferencia. ¿Qué es una transferencia? Si tenemos una cuenta en el banco, no necesitamos ir al banco. Solamente decimos, hablamos por teléfono al banco y le decimos, queremos que el dinero que está en la cuenta fulana se ha transferido a la cuenta número tanto. Hace la transacción el banco, nos manda el pique donde ya se hizo la transferencia. En un momento, la persona de la otra cuenta agarra el teléfono, pregunta al banco, ¿cuánto dinero hay en mi cuenta? Hay tanto. ¿Por qué tanto? Por la transferencia que hubo. Así, de esa manera tan sencilla, como se hace una transferencia económica, se hace una transferencia espiritual. Dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo sopló. Así dice el 21, 22 y 23 de San Juan 20. Sopló nuestro Señor Jesucristo y les dijo, recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Garantizándonos que Él se encargaba de dejarlos armados, no dejarlos solos ni huérfanos, sino dejarlos bajo la cobertura del poder del Espíritu Santo. Que así dice Juan 20, 21, 20 al 23. Tenemos, hermanos, una potencia interna en nosotros como iglesia para poder realizar las obras maravillosas de Dios. Para esto, hermanos, necesitamos elevarnos a nivel espiritual. Si no hacemos morir las obras de la carne, vamos a continuar haciendo las obras de la carne. La carne nos va a llevar a una atadura. Vamos a cerrar con San Juan capítulo 3. Verso 3, verso 5 y verso 8. Dice el capítulo 3, que vino un hombre llamado Nicodemo a Jesús de noche y dijo, ningún hombre puede hacer las cosas que tú haces, a menos que yo esté con él. Jesucristo no dijo, sí, yo vengo a esto, no.
Jesucristo cambió el lenguaje. Y lo primero que le dijo, tú eres un fariseo, tienes que nacer de nuevo, tienes que tener una vida nueva, pero no física, tienes que tener una vida espiritual, porque tú como ser humano no puedes ver tu fe, no puedes ver el reino de Dios. Y aquí está hablando no del reino de los cielos, es el mismo lugar donde habita Dios. No puedes ver nada con referencia al cielo allá, porque la carne no te permite. Pero si tú naces de nuevo del Espíritu Santo, tú vas a poder visualizar el mismo trono de Dios. Tus oraciones van a llegar al mismo trono de la gracia de Dios. Y tu espíritu va a vivir dentro de este trono celestial. Porque Efesios 2:6 está diciendo que nosotros hemos resucitado con Cristo Jesús, y Él se sentó a la diestra y nosotros fuimos puestos en lugares celestiales. Lo que pasa es que nosotros nos aferramos a la materia, a la carne. El verso 3 y el verso 5 nos dice, no puedes ver, el 5 dijo, no puedes entrar. Pero si tú naces de nuevo, puedes ver el reino de Dios y puedes entrar. Estás facultado para hacerlo. Tú vas a poder hacerlo. Es una garantía para nosotros. No dice, bueno, voy a escoger a algunos. No, Él está hablando a todo lo que es la iglesia. Pero luego dice más adelante en el verso 8, que lo que es nacido de la carne, carne es. Por lo tanto, el que es nacido de la carne, como es carne, va a hacer las cosas de la carne. Pero el hombre nacido del Espíritu Santo va a hacer cosas conforme al Espíritu Santo, o sea, cosas espirituales. Ahí está marcado muy claro. La carne, el hombre de la carne, que es la humanidad, es carne. Desde que nace hasta que muere. Actúa con cierta concupiscencia que tiene en su interior. Por sí mismo no puede cambiar. Romanos 8, versos 7 y 8, dice que Dios, la carne se opone a la voluntad de Dios porque no puede, ni quiere, ni puede hacer nada. Entonces, ¿qué va a hacer el hombre? Depender del Espíritu Santo. El creyente tiene que depender del Espíritu Santo, y entonces cumple lo que dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Leamos detenidamente estos versículos en nuestro hogar, meditemos, intercambiemos estos versículos para poder entender cuál es la verdadera voluntad en el propósito de Dios. Ya el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 dice que en los tiempos pasados nadie sabía de la existencia de la iglesia. Nadie. Los profetas, ni aun los apóstoles. Pero a Pablo se le dio el privilegio de la revelación de entender los misterios de esta dispensación. Y Pablo va desplegando a través de la Biblia todos los aconteceres del poder del Espíritu Santo. Por eso en Romanos 8 está revelando esto. En Romanos 8:7 está revelando la impotencia de la carne. Y esta propia, como para darnos a entender más claro, dijo,
yo no entiendo lo que hago, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y eso es lo mismo que pasa con muchos creyentes, que dicen, pues yo no quiero tomar, pero cuando menos se puede ya estoy borracho. Yo no quiero fumar, pero cuando quiero ya estoy fumando. Yo no quiero andar de mujeriego, pero cuando ya acuerdo, ya estoy cometiendo adulterio. Y es una lucha tremenda con la carne, hasta que perdimos la alianza de Dios. Dios mío, atiende mi ruego, no permitas que peque más. El Espíritu Santo nos redarguye, nos acusa del pecado. Entendemos eso, pedimos perdón y rogamos y derramamos lágrimas ante el Señor, como dice el rey David, el corazón contrito y humillado no desafiará a Dios. Y eso lo manifestó Dios con el mismo rey David. Después de haber pecado en adulterio y en una crimen, se puede decir, programado, matando a Urias, dos pecados graves, que perdió su posición a los ojos de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia mandó al profeta Natán a dejar en claro esto. Le puso una parábola a David para que él reaccionara. Reaccionó David y entonces le dijo a Natán, ese hombre eres tú. ¿Pero cómo va? Porque tú has tomado una mujer que no es tuya y has cometido adulterio y además mandaste al frente a Urias porque la mujer estaba embarazada y para evitar que se diera cuenta Urias lo mandó al frente. Porque absolutamente David primero mandó a Urias a que no fuera a la guerra. Vete a tu casa, vete con tu mujer, con tu esposa, disfruta, descansa, trata con ella y tu esposa. Él quería que tuviera relación unos días con Betsabé para que pudiera ver el embarazo y decir que era de Urias. Pero Urias, un hombre valiente y que había conocido a David y quería demostrarle a David cuál fiel era para con Dios y para con David y cuánto valor tenía, no fue. Lo encuentra David y dice, ¿qué pasó contigo? ¿Fuiste a tu casa? No. ¿Cómo yo voy a ir a mi casa, disfrutar con mi mujer y tener relación mientras todos mis compañeros están en la batalla defendiendo Israel? Yo no puedo hacer eso. Entonces David dice, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Cuando el niño nazca se va a dar cuenta y va a preguntarle quién es. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Entonces no le queda otro remedio más que mandar matar a Urias. Y habla con un hombre y dice, dile a Urias que vaya al frente de la batalla. Señor, pero tú sabes que él suelta realizar lo que se muera. Tú mándalo y te lo ordeno yo. Pero él quería desaparecer a Urias. Después de todo esto, Dios amonesta a David. Pero David tiene un arrepentimiento genuino. No solamente decir, sí, la regué y ya está. No, él se arrepintió genuinamente y le pidió perdón a Dios. Y ella se fue hasta el extremo y dijo, en pecado me consiguió un mal. Tienes que transformarme, lávame con hisopo, purifícame, santifícame, conságrame, no quites tu espíritu de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. En otras palabras, hazme una nueva creación. David anhelaba una nueva creación. Y nosotros ya tenemos una nueva creación. Y en lugar de vivir conforme a la nueva creación, seguimos empeñados
a la materia. Mientras no haya un cambio radical en nuestra manera de actuar, estamos en el mundo, tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos que calzar, tenemos que tener donde vivir. Todo eso, la Biblia dice que Él se encargará de suplir todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Y Jesucristo dijo, no os afanéis por el día de mañana, cada día trae su propio trabajo. Ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, garantizado todas las cosas tendrán por añadidura. Nosotros no tenemos que pedir para nosotros nada, tenemos que pedir por los demás, porque según Mateo 6, 7 dice lo siguiente: antes que vosotros le pidáis a Dios, Dios es omnisciente y sabe todas las cosas, sabe de qué cosas tenéis necesidad. Antes que vosotros le pidáis, antes que nosotros digamos, Señor, me faltan zapatos, ya Dios sabe que nos faltan zapatos. Antes que le pidamos al Señor, nos falta comida, Dios provee alimentación. De una u otra forma. Pero ¿qué pasa? Si lo vivimos por fe, estamos luchando por obtener esto. Entonces es bueno trabajar, pero no desmedidamente, sino entendiendo que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo de trabajo, hay un tiempo de venir a la casa de Dios, hay un tiempo de oración, hay un tiempo de lectura bíblica. ¿Cuánto tiempo dejamos para leer la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dejamos para la oración? Si vemos que la misma oración no hay una existencia continua porque atiende nuestros intereses. Yo agradezco por la actitud de Carmen. Carmen cumple años y Carmen sí extendió una invitación para hoy que estuvieran con él. Para celebrar su cumpleaños ahí en conmigo. ¿Por qué no están algunos hermanos aquí? Porque están en la casa de Carmen. ¿Es pecado? No es pecado, pero tenemos que tener un lugar para cada cosa. O bien le hubieran dicho a Carmen, tengamos la actividad más temprano, o hagámoslo después, pero ahorita es día de culto, debemos estar en el canto. ¿Qué estamos haciendo? Apuntando a Carmen. Carmen no tiene la culpa. Ella hizo una invitación, pero las personas que fueron tenían que haber dicho, ahora es día del culto, hoy es día de enseñanza, hoy es día que debemos ver en la casa de Dios. Si no están, ¿qué podemos hacer? ¿Demandarles? ¿Exigirles? ¿Reclamarles? No. Pero nos damos cuenta entonces que la carne roba las bendiciones de Dios. Porque si estamos nosotros el día de hoy aquí, no porque yo venga a predicar, la palabra va a edificar nuestras vidas. La alabanza, nos gozamos de darle una alabanza a Dios con un sacrificio de alabanza, dice la palabra. Traemos sacrificios de alabanza, porque Él nos dice, Hebreos, traer sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, al venir al templo, a alabar a Dios, sea que dirigiéndolo al culto, o sea participando en los cantos, estamos dando alabanza a Dios. Cuando oramos y decimos, aquí está nuestra vida, estamos ofreciendo un holocausto personal a los ojos de Dios. Señor mío, Él deja de hacer otras cosas para estar en tu casa. Ahorita les acabo de comunicar, hay un funeral. Hablé con el pastor y le dije, pastor, vamos a apoyarlos en ir al funeral, pero ahorita me tengo que ir al templo.
porque tenemos una enseñanza de la palabra de Dios. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Mientras no entendamos ni pongamos una línea sobre eso, vamos a continuar igual. Pero cada quien es responsable de sí mismo. No como iglesia, sino a título personal, cada uno es responsable de los ojos de Dios, de lo que está haciendo. Pero dándole su lugar a cada una de las cosas. El rey Salomón muy claro dijo, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Hoy estamos aquí predicando la palabra sobre el trabajo espiritual del Espíritu Santo en nuestras vidas. Allá, ¿de qué se va a hablar? Sobre lo que es un fallecimiento que está establecido por Dios, que todos los hombres mueren una vez. Que no queremos como seres humanos, pero respetamos la voluntad de Dios. Si a Dios le plació, aunque haya habido muy buenos médicos, Dios así lo determinó. Hablé con el hermano, me dijo, hermano, estamos confortados y sabemos que Dios es soberano. Así decidió el Señor, así se va a hacer. Gloria a Dios por ello. Todas las cosas bien hechas, dice la palabra en Corintios 14, hágase todo decentemente y en orden. No estamos aquí para juzgar la gente, estamos aquí para analizar lo que es bueno y agradable a los ojos de Dios. Gracias por estar en la casa de Dios. Gracias por venir a alabar a Dios. Gracias por escuchar la palabra. No es quien la predique, es palabra de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dios nos da la revelación, claro, hay que quemar las pestañas leyendo la palabra para poder ordenar, coordinar ideas del tema que tenemos para poderlo transferir a vosotros. Pero es un cuarto para las 8, oramos a Dios para despedirnos.